Listo. Bien, queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a hablar del Imperio Árabe Musulmán. Importante porque también va a ser, como se dice, protagonista que va a dar paso a otro imperio, también conocido como el Imperio Carolingio también. Entonces vamos a hablar acerca de este imperio y cómo surge este imperio. La civilización musulmana prácticamente está ubicada en una de las penínsulas, en la península de Arabia, una de las más grandes del mundo, una de las penínsulas más grandes. Es ahí donde va a surgir esta civilización musulmana, pero va a tener un protagonista que va a marcar este, este hecho histórico, este proceso, por así decirlo. Ahí tenemos la imagen, les decía que es una de las penínsulas más grandes del mundo, ¿no? De Asia, lo que llamamos hoy en día el Medio Oriente, y cuando hablamos de las civilizaciones antiguas, hablamos de la media luna, ¿no? Justo en este espacio, esta media luna, ¿no? Siendo uno de los centros más grandes agrícolas, donde se va a producir mucho la agricultura y donde va a surgir la agricultura, como nos cuenta la historia universal. Ahora, ¿cuál va a ser el punto de partida para esta civilización? El punto de partida para esta civilización va a empezar con Mahoma. Mahoma va a ser, como se dice, la eguira, como se dice, de este imperio, de todo lo que se habla acerca del Islam y del musulmán, de los musulmanes. Tenemos ahí el plano. Vamos empezando por la ubicación geográfica, ¿no? El marco geográfico. Esta civilización musulmana surge en esta península de Arabia, ubicada en el Medio Oriente, en Asia. Tiene como límites Siria, Mesopotamia, ¿no? El mar Mediterráneo también, al oeste el Mar Rojo, esta península. Tiene también al sur el Mar Arábico o el Océano Índico, al este al Golfo Pérsico, este territorio al Golfo porque está atrapado entre picos, esta agua prácticamente está atrapada entre picos, se le conoce como Golfo a toda porción de agua atrapada entre picos. Entonces, este va a ser el territorio testigo del origen de este imperio. Pero más que un imperio, algunos historiadores lo conocen como un movimiento religioso, otros lo conocen como prácticamente como un imperio guerrero con culto a Alá. Hoy en día marca la diferencia dentro de una de las más grandes religiones que pueden haber en el mundo. Entonces, partimos desde ya teniendo a esta civilización árabe que tiene un lugar en la historia importantísimo, no solamente por la imagen de Mahoma, no solamente por lo que después pasó a ser como imperio, sino también por la influencia en cuanto a eh, como religión propia. En este territorio vamos a ver dos ciudades importantes, la Meca y Medina. No nos olvidemos de estas dos ciudades porque a partir de ahí va a partir, se van a, como se dice, ser protagonistas también de la historia que vamos a contar ahora acerca de Mahoma. ¿Cómo eran los árabes antes de que surgiera el Islam, antes de que Mahoma impartiera en un principio pensamiento y después se volvió una religión, ¿no? Los árabes antes de Mahoma, como se dice. Eran de raza semita, recuerden de cuando hablamos de raza semita, de una familia, de una casta designada, ¿no? Según la tradición musulmana, serían uno de los descendientes de Abraham a través de su hijo Ismael, o sea, una de las tribus, una de las 12 tribus de Israel, ¿no? Se van a desarrollar en esta costa, ya ubicados ahí en este territorio, cerca al Mar Rojo, van a volverse sedentarios y propio van a practicar la agricultura. Por lo tanto, en este territorio van a iniciar toda una civilización que la estamos desarrollando el día de hoy y que prácticamente va a dar inicio a lo que se conoce hoy en día como el mundo islam. Entonces, una de las ciudades importantes va a ser en la Meca. En la Meca va a haber una piedra, ¿no?
prácticamente era el centro de peregrinación y adoración. Entonces, ellos, estas familias o sheiks o tribus, prácticamente estaban lideradas bajo las órdenes de un emir, el cual tenía, como se dice, todo el poder y control de cada una de las ciudades y dirigía estos grupos hacia estos centros, hacia este centro de peregrinación. Esta piedra negra era dorada, ¿no? Ya que prácticamente cae en esta ciudad y se vuelve prácticamente importantísima, ¿no? Recuerden ustedes que primero estas civilizaciones están adorando un poco tanto a lo que pasa a los fenómenos naturales, ¿no? Por así decirlo. De ahí su cosmovisión, conforme van avanzando, va a ir cambiando. Entonces la religión hasta este punto va a ser politeísta, ¿no? ¿No? Creían en niñas o genios, ¿no? Cada tribu tenía su ídolo en su cava, como se dice, en su templo, ¿no? Entonces, prácticamente la ciudad está plagada de ídolos, cada uno en su cava, y la ciudad más importante va a ser la Meca. Y en la Meca va a estar uno de esos centros de adoración, que es la Piedra Negra. Los árabes antes del Islam, decíamos nosotros, tenemos un resumen claro de cómo van a verse ellos hasta antes que empiece a, a pregonar, a decir o a hablar Mahoma acerca del Islam. Cada civilización tiene, como se dice, cierta autonomía y vive, son semisedentarios, algunos son sedentarios, se van actualizados. Tenemos al emir que va a dirigir, tenemos una religión politeísta, ¿no? Basada en ánimas. Entonces, tenemos un esquema importante y ya usted puede ir tomando, si le gusta, puede ir tomando nota acerca del esquema, que prácticamente es el resumen hasta este punto que estamos hablando, ¿no? Un punto clave es la concepción. ¿Cómo consideran ellos a esta piedra negra caída de los cielos, ¿no? Como prácticamente la protectora de la ciudad? Por eso que la Meca es una de las ciudades más importantes de esta península, ¿no? Entonces, hasta la llegada de Mahoma, ¿no? La pregunta del millón sería, ¿quién fue Mahoma? O cómo toma relevancia Mahoma dentro de lo que es el mundo islámico o dentro de lo que se conoce como el mundo árabe. Cómo él coge cierto, como se dice, influencia terrible, ¿no? Entonces, Mahoma era un poblador tal y como hoy en día lo conocemos, o como cualquiera que entre nosotros nos conocemos, ¿no? Si te bien importante, nace en el año 570, perteneciente a una de las poderosas familias de, de esta península, guardianes del Cava también, pero a los 25 años, ¿no? Él se casa con una rica viuda. Entonces, pero, ¿qué pasa en este tiempo cuando Mahoma prácticamente en el año 610 comienza a predicar? Antes que él comience a predicar, algo muy importante que las personas buscaban siempre tener cierta intimidad con Dios, buscar siempre en lo oscuro, en lo silencio. Entonces se iban a prácticamente a uno de los montes, a uno de los cerros, a uno de los montes a tener cierta intimidad con Dios y veían que Mahoma se iba, ¿no? Lunes se iba a, su, a tener cierta intimidad, se iba lunes, se iba por la mañana y regresaba por la tarde. Salía por la mañana y regresaba por la tarde, martes, miércoles, hasta que un día fue y ya no volvió. Y cuando regresó después de un determinado tiempo, ¿no? De su adoración, ya regresó más cuajado, regresó con una serie de pensamientos, con un documento y con una creencia. Entonces ya él regresa ya prácticamente después de haber estado, como se dice, ayunando en una intimidad, ¿no? Por así, con Alá, ¿no? Que era el único Dios. Y empieza él a predicar. ¿Dónde va a empezar a predicar? Lógico, en su tierra, en la Meca. Así que para el año 610 él comienza a predicar una nueva religión, afirmando que él era el profeta, ¿no? Él afirma que él era el profeta y Alá el único Dios. Los primeros conversos fueron, o los primeros que adoptan esto, fueron las personas cercanas a él. Cuando Mahoma empezó a enseñar públicamente en la Meca que los ídolos de la Cava debían ser destruidos,
eh, muchos no lo tomaron a bien. Así que empezó a tener una serie de problemas, ¿no? Con otros pueblos, uno de ellos, o con otros también que estaban, que protegían a los ídolos en la Meca, ¿no? Los carenchitas, que tenían, que, bueno, veían, recuerden ustedes que para este tiempo algunos veían la religión como una fuente de economía, como una fuente de ingreso, y eso prácticamente ellos no lo veían a bien porque iban a perder sus intereses. Así se va a desatar una cierta rivalidad entre Mahoma y ellos. Y de ahí se va a volver en una persecución a Mahoma, ¿no? Entonces, en el año 622, Mahoma huye de la Meca dirigiéndose a otra ciudad, a Yathrib, actual Medina, hecho conocido como la Egira, el cual marca el inicio de la era musulmana, ¿no? Porque, si bien es cierto, hay un dicho que dice, uno no es profeta en su tierra, y en Mahoma se cumplió, no fue profeta ahí, sino fue en Medina profeta. En Medina, él, impulsado por los comerciantes de esta ciudad, inicia toda esta guerra santa, ¿no? El yihad contra los infieles, así produciéndose una serie de batallas, Bahor, Uhud y la batalla del Foso. Finalmente, él, después de tantas luchas, llega a conquistar la Meca y prácticamente da la orden como tal, ¿no? Lucha tanto por querer estar en contra de la adoración a ídolos, así que manda a destruirlos, se posiciona como tal, como profeta de Dios, y prácticamente se instaura como líder de toda la península en el año 632, ¿no? Recuerden ustedes que la Egira, huida o migración de Mahoma de la Meca a Medina marcó el inicio de esta era en el año 622, era que tuvo gran relevancia y continuó años más adelante, ¿no? Hasta la formación de imperio. Tenemos un resumen rapidito nada más, cómo fue la vida de Mahoma, ¿no? Su nacimiento, su primera esposa, la revelación en este Monte Hira, ahí está el dato, muchachos, este Monte Hira en el año 610, antes de que empiece a predicar, considerado como el profeta, o el profeta de Dios, o el profeta de Alá, su inicio en esta ciudad, ¿no? Prácticamente, y prácticamente su muerte en el año 632. Un resumen rapidito nada más para que lo tengan. Vamos a tratar de buscar información también necesaria, así a través de esquemas, cosa que ustedes ya saben en qué parte del video está el esquema, cosa que pueden tener la información clara. Ahora vamos a ver qué cosa es el Islam. El Islam significa sumisión a la voluntad divina. ¿Ya? Sus características es una religión monoteísta, porque solamente creen en un solo Dios. Tenemos claro que en el caso de los hebreos es el judaísmo cristiano, y en el caso del Islam es el judaísmo y también el cristianismo. Los musulmanes van a ser los creyentes y la umma va a ser la comunidad, ¿no? La umma van a ser los musulmanes. Así se va a catalogar a los feligreses, ¿no? En el caso de la religión católica, nosotros somos la iglesia, ¿no? Como se dice. O ustedes son la iglesia. En el caso del Islam, la umma es la comunidad musulmana. La base y fundamento para este movimiento religioso va a ser el libro sagrado, que es el Corán. Ahí tenemos la división clara en suras y aleyas, eh, terminado de redactar por Said y Talib. Prácticamente él recopila toda la información ya en el califato. ¿Quiénes eran los califas? Los califas eran los seguidores de Mahoma, o sea, los más cercanos a Mahoma, que después se van a partir en familias, que no, que yo soy más cercano a Mahoma, no, que él es mi primo, que es mi tío, no, que yo soy su sobrino, no, que yo con la sobrina, que esto, que el otro, es muy diferente, ¿no? Los califas van a agarrar cierto dominio y poder dentro de, ¿cómo se dice?, dentro de la organización del mundo islam o del mundo de Arabia. Entonces se van a posicionar como tal. Hay un punto importante que quiero que nunca se olviden porque es pregunta de examen. ¿Cuáles son los 5 pilares del Islam? Uno de ellos es la fe, la oración a determinadas horas, hacia cierta distancia, cierta orientación hacia la Meca, el ayuno, que es en el mes del Ramadán, la limosna y la peregrinación. Estos 5 pilares son básicos.
Y estos 5 pilares van a tener mucha relación también en alguno de sus mezquitas, en la elaboración de sus templos o en la arquitectura, porque van a reflejarla en los pilares. Entonces siempre va a haber 5 pilares en relación a los 5 pilares de la base de lo que es del Islam, de la creencia del Islam. ¿Por dónde se expandió el imperio musulmán? Ahora sí, vamos a hablar de algo serio. ¿Por qué? Porque el imperio musulmán va a respetar, como se dice, la gran franja del imperio bizantino. No va prácticamente a terminar, profesor, pero sabemos que el imperio bizantino cae en manos de los árabes, sí, pero eso es más adelante. Prácticamente la caída del imperio bizantino cae a manos del imperio turco, el imperio otomano, influencia árabe también. Entonces, no necesariamente tanto como tal, estamos viendo la expansión del mundo árabe hasta el año 715, prácticamente se expande terriblemente. Toda la península española, miren, observen, prácticamente es del territorio tal. Entonces, tenemos ya a un imperio marcado, como se dice. Vamos a ver lo que les decía hace un ratito, ¿no? Los califas van a ser seguidores a Mahoma. Entonces, a partir del año 632, estos se van a definir como los califas ortodoxos. La capital Medina, la primera capital donde Mahoma, como se dice, coge fuerza, ¿no? Y van a ser, surgen los 4 primeros califas, ¿no? Abu Bakr, Omar, Otomán y Ali. Estos 4 van a ser, como se dice, los encargados de hacer crecer, ¿no? Hasta la llegada del califato Omeya. Esto va a ser cambiado, ¿no? Va a expandirse durante este califato de otro grupo de familia, de Damasco, prácticamente van a hacer expandir el mundo árabe. Y acá va a destacar Ojalí, se produjo prácticamente la conquista de la península ibérica, ¿no? Ahí está sin H, pero la península ibérica. Y Siham, ¿no? Siham que prácticamente termina de derrotar en la batalla de Potiers. Entonces, esto va a significar, como se dice ya en este tiempo del califato Omeya, uno de los califatos que va a expandir el territorio, pero en el califato de Abbasida, ya otro grupo más que va a tener como capital Bagdad, va a ser prácticamente el califato que va a encargarse de realizar el máximo esplendor cultural, científico, filosófico, le va a dar bases, va a tener no solamente influencia en lo político, en lo científico, sino en muchos aspectos, tanto de las vidas, sino también de sus manifestaciones culturales. Entonces se le conoce a este califato de Abbasida como uno de los más representativos del imperio musulmán. ¿No? Ahí vamos a tener a Abu Abbas, que dio origen a la dinastía. Harún al-Rashid impulsó las ciencias, las artes y las letras. Este último prácticamente protagonista que a través de él se va a empezar a utilizar el número 0. O sea, su aporte cultural de este último califato y del imperio musulmán para la humanidad es importantísimo. Gracias a Harún al-Rashid tenemos pues el uso del 0, como se dice, dentro de las matemáticas y el álgebra, como se dice. Aquí vamos a tener la organización política del imperio ya marcada. Tenemos al califa, al visir, que es el ministro, el emir, el gobernador en una determinada provincia, el cadi y el diwan. El cadi juez y el tesorero real, ¿no? La máxima autoridad, el califa. Después de Mahoma, ya no van a tener, como se dice, como un nombre como tal, profeta, sino ya va a quedar, como se dice, una organización política dada. Se podría decir que el califa es la máxima autoridad, o sea, el presidente, por así decirlo. Entonces, Mahoma se encarga de dejar esto sí claro y marcado, y ellos van a continuar y hacer prevalecer. La organización social, vamos a borrar acá, la organización social, los árabes y los políticos o señores más grandes van a estar dentro de las 3 primeros estratos
los de la cúspide de la pirámide social, y después vamos a tener a otras religiones como los judíos, los mozárabes también y los esclavos, que van a estar dentro del territorio, con cierta, van a estar dominados, pero van a acatar, como se dice, lo que está dispuesto, ¿no? O sea, son parte de, pero están acatando la disposición que se dice y va a haber cierto respeto. ¿Cómo fue el arte musulmán? ¿No? Uno de los artes para mí, desde mi punto de vista, hermosos, lindos, los detalles que tienen el arte musulmán trabajado, ¿no? Las cúpulas, los diseños prácticamente de sus mezquitas, importantísima, ¿no? El arte musulmán, la arquitectura bien marcada, bien expresada, eh, tuvo una influencia bizantina en los arcos, prácticamente influencia persa en los colores, la abundancia de colores por encima de los polícromos, prácticamente va a abundar, muy detallosos, cargados en tema de colores, cargados en la arquitectura, bien cargados los arcos. Entonces fue pues, como se dice, un punto que estuvo un poco en contra de lo que ellos tenían marcados dentro del Corán, ¿no? Pero prácticamente al cambiar, al pasar a cambiar todo lo que son la creencia de los ídolos y a sumar una religión monoteísta, era la mejor manera de expresar, como se dice, su arte, ¿no? Y pues se aprovechó y se explotó en abundancia lo que es la arquitectura, ¿no? Las mezquitas, ¿no? Compuestas por minarates, ¿no? Les decía yo que siempre van a representar esos 5 pilares, ¿no? 3 a este lado y 2 a este lado, siempre representando, hasta las mismas torres van a terminar siempre en 5, 4 y 1 arriba en el centro, los 5 pilares van a enaltecer esto. Este palacio está en España, esta península de acá, la Alhambra de Granada, en Granada. Entonces son territorios prácticamente una influencia arquitectónica importantísima, ¿no? Las construcciones, las cúpulas que van a utilizar el medio cañón o las cúpulas superpuestas, ¿no? Con una altura de 35 metros de alto, ¿no? Con una distancia de 25 a la más grande, bueno, está en Bizancio, que es la cúpula de Santa Sofía, que copian también parte de, estamos hablando de 50 metros de largo, como se dice, la cúpula que parece que estuviese flotando, ¿no? Pero estuviese flotando en la ciudad. Les decía yo que vamos a tener grandes aportes culturales, ¿no? Desde la numeración hasta, desde la numeración, el aporte del número cero, el uso del cero en el álgebra, la geometría, la trigonometría. Van a practicar la alquimia, el origen de la química, ¿no? Van a descubrir ácidos, jarabes, el alcohol. Entonces, prácticamente, Avicena, uno de los médicos filosóficos, importantísimo porque va a recibir la autoridad tal para empezar a trabajar y descubrir cosas, ¿no? Su obra fundamental fue el canon de la medicina, el aporte que da acerca de los jarabes y del alcohol, importantísimo. Entonces estamos hablando de un imperio prácticamente musulmán cuajado, armado, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a poner acá, vamos a poner esto acá. Listo, bien, muchachos. Tenemos 5 minutos, queridos alumnos, para poder pasar a hacer la ronda de preguntas. Voy a poner un stop.